Hola, bienvenidos a las cartas de Lina. Esta semana me estoy desatrasando de varias preguntas que me han llegado a través de las cartas de lina@gmail.com, por donde tú, si tienes de pronto dudas o quieres un consejo a nivel espiritual a la luz de la palabra de Dios, lo puedes hacer. Las cartas de lina@gmail.com. Quiero agradecer a cada persona que apoya las páginas a través de Facebook, Instagram y los videos a través de YouTube. No olvidar suscribir si no lo has hecho y compartir con otras personas. Muchos creen que nosotros los cristianos pues creemos, valga la redundancia, en cosas fantásticas, en cosas de ficción que podemos encontrar en la Biblia, que para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Para el escéptico, para el ateo, para el agnóstico es muy difícil creer lo que dicen las escrituras, y más cuando se hablan de eventos tan extraordinarios, sobrenaturales, que nuestro Dios ha realizado. Muchos nos llaman fanáticos, no saben lo que es la palabra fanático, la verdad. Otros nos llaman locos porque creemos en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y pues esta respuesta nace de una carta que me escribieron días atrás que dice: hola Lina, gracias por cada respuesta que das, cada pildorita que escribes, que me ha edificado y me ha traído luz en muchas cosas en mi vida. A veces se me ha dificultado creer en los milagros sobrenaturales que se registran en la Biblia, y uno de ellos es cómo Dios abrió el Mar Rojo. Te pregunto, ¿esto es real? ¿Se ha comprobado? Bueno, para dar esta respuesta, que creo que es de bendición para todos, por eso la estoy haciendo a nivel de video, quiero traer o dar claridad que para nosotros los cristianos, y lo digo con mucho respeto, todo lo que está en las escrituras es real, es verídico, porque tenemos algo sobrenatural que Dios nos da a través de su palabra y por revelación del Espíritu Santo, y esto se llama fe, y es el lenguaje precisamente para comunicarnos con Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? La fe, lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11, y es por la fe precisamente que nos podemos, como les decía, comunicar con Dios, entenderlo, conocerlo y saber realmente que es por fe que creemos en esos milagros sobrenaturales que Dios ha hecho y que están escritos en la palabra. ¿Y son difíciles de explicar? Pues la verdad a veces es difícil, pero no imposible, y eso es lo que vamos a ver hoy respecto a lo que dicen científicos y arqueólogos de lo que sucedió en el Mar Rojo. Y esto nos va a revelar precisamente la veracidad, la realidad, la verdad de la palabra de nuestro Dios. Estos acontecimientos tan importantes que han sucedido en la tierra y que para muchos, como les decía, puede ser una ficción, algo fantástico, pero para nosotros es algo real, y para estos científicos y arqueólogos que les voy a hablar más adelante, está completamente comprobado que este suceso, este acontecimiento, este evento, como lo quieras llamar, es real. En Éxodo capítulo 14 en el Antiguo Testamento vamos a ver la historia que nos cuenta este hombre inspirado por Dios, Moisés, quien escribió los 5 libros del Pentateuco, entre ellos Éxodo. En el capítulo 14 nos habla de ese evento sobrenatural extraordinario que fue cuando Dios abrió el Mar Rojo. Que Dios abrió el Mar Rojo, lo abrió, y ese fue el título que le di precisamente a la respuesta de esta carta. Y como les decía, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, Moisés tenía plena confianza en Dios. Y cuando digo plena, es que no dudaba ni siquiera un 1% de Dios en ese momento, cuando llevaba al pueblo de Israel de huida del faraón y su ejército. Llegó un momento en que Moisés con el pueblo, y quiero que nos imaginemos esa escena, se encontraron frente al Mar Rojo. No había otro camino, lo único que tenían enfrente era el Mar Rojo. Y quiero comenzar a hablar lo que la palabra de Dios dice con respecto a este suceso, para después adentrarnos a lo que hace pocos días o meses más bien descubrieron los científicos y los arqueólogos, que corroboran
lo que sucedió en Éxodo 14. Si tienes una Biblia y quieres mirar las escrituras, voy a Éxodo 14, versículo 20 y 21 y les voy a ir contando. La nube fue puesta por Dios para protección en el día para el pueblo de Israel. Dios puso entre los egipcios y los israelitas esta nube, y al atardecer la nube se convertía en fuego e iluminó, dice la palabra, la noche. Y aquí podemos ver cómo Dios muestra un cuidado especial sobre su pueblo Israel, y esto es para nosotros también, cómo Dios nos cuida las 24 horas del día. Y como les estaba leyendo, al convertirse la nube en fuego, Dios hizo que los egipcios y los israelitas no se acercaran unos a otros en toda la noche. Tremendo esto. No se podían ver, no había manera de filtrar con los ojos ni de los unos ni de los otros dónde estaban a los que estaban persiguiendo y dónde estaban los perseguidores. En el versículo 21 de Éxodo 14 dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar cuando ya se encontraron allí de frente al mar. Dice que Moisés extendió la mano sobre el mar y Dios abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Y aquí quiero, aunque no tiene que ver con la respuesta, pero tengo que hacer un stop, un pare, para dejar una enseñanza muy valiosa que el Señor me está mostrando precisamente mientras estoy haciendo esta respuesta. Y es impresionante ver la fe y la confianza que tenía Moisés en Dios. Aquí la palabra de Dios no nos dice que él se detuvo, alzó los ojos y le dijo: Señor, ayúdanos, auxílianos. No, aquí la palabra del Señor nos muestra que Moisés ya sabía en su corazón, y Dios ya sabía, porque Dios conoce pues las intenciones del corazón, nuestros pensamientos, y dice la palabra que en ese momento Moisés levantó su mano y el Señor respaldó el milagro que Moisés había visionado, poniendo su fe y su confianza al 100% en nuestro Dios. No en un 99, en un 100%. Dice Éxodo: Moisés extendió la mano sobre el mar y Dios lo abrió. Él ya sabía que Dios iba a respaldar este milagro. No había otra salida, pero Moisés sabía que si activaba su fe, Dios iba a respaldar lo que él estaba necesitando para pasar el pueblo de Israel al otro lado. Yo te pregunto, ¿cuál es ese mar rojo que tienes enfrente? ¿Acaso Dios tiene hijos favoritos? ¿Acaso Moisés es el hijo favorito o era el hijo favorito de Dios más que tú? ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos hombres de Dios y nosotros, que también somos hombres y mujeres de Dios, si somos cristianos, o tú que de pronto me estás escuchando y no tienes todavía claridad en el cristianismo o en las escrituras? La diferencia es que esos hombres de Dios tenían una fe 100% y tenían sus ojos donde los tenían que tener, su mirada hacia el cielo, su mirada en el Señor, como dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es lo único que nos diferencia. Por eso hay un versículo que dice: conforme a tu fe te sea hecho. En ese momento Moisés levantó sus manos, el mar se abrió porque Dios lo abrió, no porque Moisés hubiese levantado las manos, no, porque Dios lo abrió, porque sabía las intenciones que Moisés tenía en su corazón, en quien tenía puesta su confianza, en quien creía, y Dios respaldó ese milagro extraordinario y sobrenatural y abrió el mar. En el versículo 22 dice: entonces el pueblo de Israel cruzó en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. ¡Wow! Tremendo. Uno pasar y saber que hay un muro a la derecha y a la izquierda de agua, que no se mueve, como si estuviera congelado, pienso yo, ¿no? En el versículo 23 dice: entonces los egipcios
con todos. Todos son todos. Los carros de guerra. Imagínense cómo sería la persecución de tremenda que el faraón mandó todos los carros de guerra. No mandó algunos, no mandó 1000, no, mandó todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón persiguieron a los israelitas en medio del mar. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 24. Poco antes del amanecer, Dios miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube. Esto me impactó muchísimo porque cuando estaba escribiendo esta respuesta me puse a analizar esto, y el único que tiene poder de ver lo que hay delante y ver lo que hay atrás de nosotros es nuestro Dios. Recordemos que versículos anteriores decían que ni los israelitas podían ver a los egipcios por la nube y el fuego, ni los egipcios a los israelitas, pero Dios sí pudo ver entre la nube y el fuego. Dios sí podía ver dónde iba Israel y dónde estaban en ese momento los perseguidores, que eran los egipcios mandados por el faraón. Y dice también que Dios trajo confusión en sus fuerzas de combate. Yo me imagino la confusión que ellos tenían al ver la tierra seca, al ver a la derecha y a la izquierda mar, y al ver que no podían visualizar a los israelitas porque había un estorbo que era el fuego y era la nube, y no los dejaba ver dónde estaban los israelitas. Versículo 25. Torció las ruedas de los carros para que no pudieran manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban, pero el Señor Dios Todopoderoso de los ejércitos de Israel luchó él mismo con los egipcios. ¿Quién te dijo a ti que cuando tienes una batalla con el enemigo, eres tú el que lucha? Si tú crees en Dios, si tú tienes la seguridad plena en el Señor, si tú tienes al Salvador, que es Jesucristo, en tu corazón, es Dios quien va a luchar por nosotros, y el mismo Dios fue el que luchó a favor de los israelitas. Versículo 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado en seco, el Señor le dijo a Moisés, porque el Señor ya sabía que todos habían pasado. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a los carros y a los conductores. Versículo 27. Así lo hizo Moisés, lo voy a parafrasear, y las aguas volvieron con fuerza hasta llegar a la normalidad. Y por más que los egipcios trataron de escapar, pues el Señor los arrasó con el mar y los ahogó. Versículo 28. No sobrevivió ni uno solo del ejército egipcio. Versículo 29. En cambio, el pueblo de Dios, todos pasaron por medio del mar mientras las aguas permanecían a cada lado. Tremendo, fantástico, extraordinario. Bueno, yo no tengo palabras para expresar esto tan sorprendente. El poder, el amor y el cuidado de Dios sobre Israel. Y esto es para nosotros, como les digo, hoy también, ese mismo cuidado, el mismo amor, porque Dios es el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el Hijo es el mismo, el Padre es el mismo. No estoy diciendo que sean la misma persona. Ojo, estoy diciendo que siempre van a ser los mismos. No hay cambio. Ellos no mienten. La respuesta a esta carta, después de detallar bíblicamente lo que sucedió y lo que me están preguntando, si todo esto que he contado, que está escrito en la Biblia, en Éxodo 14, es real y se puede comprobar en este momento. Precisamente unos científicos y arqueólogos, indagando para comprobar este suceso, descubrieron este evento tan espectacular de Dios y descubren precisamente en el Mar Rojo los restos del ejército egipcio que había, o que habla más bien, en Éxodo en la Biblia, como ya lo detallamos. Dicen que un equipo de arqueólogos subacuáticos testificaron que estaban los restos de este ejército y concluyeron que lo que está escrito en Éxodo 14 es real, ya que allí se describe que quienes murieron fueron todos los del ejército egipcio y que este evento es 100%
corroborable y que ocurrió en ese punto del Mar Rojo, en la mitad del Mar Rojo, como dice la palabra, que descubrieron bajo el mar no restos de barcos comerciantes que estaban buscando, que supuestamente habían naufragado y ellos se sumergieron buscando, eran los barcos comerciantes en la edad de piedra, en la edad de bronce, para mirar cuántos años estaban allí cuando naufragaron, cuando se hundieron estos barcos, pero oh sorpresa, no encontraron ningunos barcos comerciantes de la edad de bronce ni de la edad de piedra. Encontraron un cementerio enorme de cadáveres oscurecidos por la edad. Según el reporte, la cantidad de años que tienen estos cadáveres y lo que encontraron son muchísimos, muchísimos. Y el profesor Abdel Mahatma fue quien descubrió, junto con la Asociación de Arqueología de una universidad para la que trabaja, estos cadáveres. Y no solamente estos cadáveres, también encontraron cosas que los sorprendió. Tomaron 400 esqueletos para estudiarlos y encontraron armas de guerra, piezas de armadura que eran de la época egipcia y que usaban en ese tiempo los que servían en el ejército al faraón, y dan por sentado que eran ellos los que estaban persiguiendo al pueblo de Israel que había huido. Y también encontraron carruajes, las partes esparcidas, las ruedas, en un área de 200 metros, dicen estos científicos y este arqueólogo Abdel. También dice que hay por lo menos 5.000 cuerpos que pueden estar esparcidos en estas áreas más amplias, ya que era un ejército de gran tamaño, según lo que descubrieron, y estos cuerpos, armas, carruajes, según él, están vinculados a Éxodo 14, porque todo lo que describe Éxodo 14 fue lo que encontraron en el Mar Rojo, en las profundidades del Mar Rojo. También dice que los antiguos soldados parecen haber muerto en tierra firme. Recordemos que los arqueólogos son especialistas en mirar cómo fallecieron de pronto los fósiles o las personas que están investigando, y ellos dicen que tuvieron que haber muerto en tierra seca, porque si fuera a través de una embarcación que ellos cayeron en ese naufragio y se hundieron, si hubieran muerto de manera diferente o se hubieran encontrado de manera diferente, pero ellos dicen que no, que ellos murieron en tierra firme, lo cual lo especifica la palabra de Dios en Éxodo 14, y esto nos muestra la veracidad de la misma. Este descubrimiento increíble da aportes como pruebas científicas que están siendo estudiadas para que aquellos que han dudado de la veracidad de la palabra de Dios puedan entender y comprender que se ha comprobado que todo lo que han descubierto en las profundidades del Mar Rojo, tal cual lo describe Éxodo 14, ellos dicen que se dio, que aquí podemos ver la veracidad de la palabra de Dios, que es innegable para el ateo, para el escéptico, para el agnóstico, para todos aquellos que han dudado que estos milagros sobrenaturales de Dios sean reales, porque también hay cristianos que de pronto dicen creer en Dios, pero tienen dudas de las cosas que han sucedido. Decir no es ninguna ficción, no es que seamos fanáticos. Como les decía, tienen 400 cadáveres en estudio, artefactos encontrados para mirar los años, que según ellos sí son los años del tiempo del Éxodo. Esto nos enseña que nuestro Dios no miente, que lo que Él escribe a través de cada uno de los hombres, en este caso Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, nos muestra que Dios es real. Esta respuesta nos deja claro a qué Dios estamos siguiendo, sirviendo, a qué Dios le estamos creyendo, amando. No importa cuál es el tamaño del ejército que tengas contra o enfrente de ti, no importa el tamaño del ejército enemigo. Lo que importa es quién es el Dios que con su mirada puede atravesar la nube y el fuego para protegerte, para defenderte, para ayudarte y para hacerte pasar el mar en seco y llevarte al otro lado. No sé cuál es el mar de las circunstancias, de las adversidades por lo que estés pasando, pero lo único que puedo decirte es que si tu mirada está a 100% en Dios, como lo tenía Moisés, que con fe levantó sus manos y el mar se abrió porque Dios lo abrió, porque Dios conocía
conocía la fe de Moisés, así Dios conoce tu fe, así Dios conoce en quién confías, en dónde tienes puesta tu mirada. Y el mismo Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temamos, que Él ha vencido al mundo. El que te predique un evangelio sin aflicción te está diciendo una mentira. El que te predique un evangelio color de rosa te está mintiendo, porque en el mundo vamos a pasar pruebas y difíciles y duras, pero tenemos quien batalle por nosotros y es nuestro Dios. Tenemos quien nos pase al otro lado del mar de las circunstancias y ese es Jesús, porque Él mismo dijo que ha vencido al mundo, y tenemos quien nos acompañe de día y de noche y es Jesús, que dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta respuesta creo que es una bendición, poder recordar todo lo que el Señor ha hecho y nos muestra en las escrituras que es verídico y nos alimenta la fe para que creamos quién va delante de nosotros, quién nos cubre detrás y a los lados. La nube, el fuego, y cuando abrió el mar a la izquierda y a la derecha estaban las aguas en forma de pared. Cubrió el pueblo de Israel por todos los lados. Nuestro Dios cubre nuestra vida delante, detrás, a la derecha y a la izquierda. Nuestro Dios sabe por qué estamos pasando, de qué tenemos necesidad, y Él no es ajeno a escuchar el clamor de su pueblo. A Dios no lo mueve ni el dolor que estés pasando, a Dios no lo mueve ni las lágrimas así que estás derramando, a Dios lo mueve el que creamos al 100% en Él, en sus promesas, en que no dudemos de Él. Eso es lo que mueve a Dios, porque Dios es un Dios que respeta los pactos, que respeta sus promesas, que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Espero que esta respuesta, así como para mí ha sido de una mega inmensa bendición, lo sea para ti. Si de pronto tú que me estás escuchando te habías preguntado qué sucedió con el pueblo de Israel y en la apertura del Mar Rojo, y quieres recibir a ese Dios al cual muchos seguimos, y que fue a través de su Hijo Jesucristo, que envió a morir en la cruz del Calvario para regalarnos la bendición de poder estar con Él por toda una eternidad después de que morimos, pues te invito a que abras tu corazón y simplemente declares estas palabras que tienen un poder extraordinario. Señor Jesús, hoy he escuchado todo lo que Dios Padre puede hacer, todo lo que tú has hecho para regalarme la vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que perdones mi incredulidad, que perdones mi falta de fe, que perdones mis pecados y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarme hacia toda la verdad, por enseñarme y por revelarme la palabra del Señor. Gracias por tu misericordia y por escribir mi nombre, Padre Santo, en el libro de la vida, a través de la salvación que recibo hoy de tu Hijo Jesucristo. En su nombre santo, amén y amén. No te olvides suscribirte, si no lo has hecho, compartir con otras personas esta respuesta a esta carta, que sé va a nutrir la fe de aquellos que tienen un mar para atravesar y no saben cómo hacerlo, y poder decirle: tú no lo tienes que atravesar solo, Dios es el que lucha por ti y Él te guarda delante, detrás, a la derecha y a la izquierda, y te va a permitir pasar en seco. Y si puedes entrar a mi página en Facebook @Lina y sus cartas, a Instagram @las cartas de Lina, y unirte también, te lo súper agradezco, porque entre más rotemos estos videos, entre más rotemos estas páginas, más personas van a conocer de una bendición inmensa llamada Dios, su palabra, su Hijo Jesucristo y su precioso Espíritu Santo. Bendiciones para todos, feliz día.